¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a mi espacio donde comparto mis investigaciones personales, enigmas y hechos asombrosos. En esta oportunidad vamos a estar analizando la vida del rabino Shaul, del apóstol Pablo y sus viajes misioneros, cómo él predicaba la palabra, ya que él fue el encargado de llevar las buenas nuevas de salvación a los gentiles, a los goyim. Nos dice la Biblia, Hebreos 17:24. El Elohim que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Adón del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dentro de todos los países y ciudades del mundo que me gustaría visitar en algún momento, hay una que me llama la atención y me gustaría visitar. Es Atenas. Atenas, que en griego es Atenai, significa ciudad de Atenea, o sea Minerva. Atenas era la más ilustre de la antigua Grecia y su capital actual, y recibe su nombre de la diosa Atenea, que era la patrona de la ciudad. Atenas fue gobernada por diferentes reyes. Fue vencida en la victoria de Maratón de Darío I y mostró al mundo que los ejércitos eran más grandes que los ejércitos de Persia, donde Atenas venció a Darío I y 10 años después Jerjes ataca a Grecia y se le llama la batalla de las Termópilas. Quemó Atenas y fue derrotado en la batalla de Salamina, en Platea y en Micale, en el año 431 después de Mashiach. Luego Atenas se convierte como cabeza de la confederación griega y a través de Pericles tiene su edad de oro. Se levanta de las cenizas más hermosas que nunca antes, y en ese tiempo existía una abrupta colina central donde se encontraba la Acrópolis, y en esa Acrópolis se construyó el Partenón, que era la perla de los templos clásicos. Atenas fue la madre de las culturas occidentales, que incluye el arte, la literatura, la arquitectura y la filosofía, y permaneció como una ciudad ilustre en los tiempos de Roma, y fue especialmente famosa como asiento del saber. Era considerada como la universidad mejor del mundo, era como Harvard, y a esa ciudad se dirige el rabino Shaul, el apóstol Pablo, y todas las principales escuelas filosóficas, tanto platónicas como estoicas, como epicuria y como peripatética, se desarrollaron en Atenas. Entonces, el rabino Shaul, el apóstol Pablo, visita en su segundo viaje misionero, en el año 51, visita a Atenas y habla a la gente en el Ágora. Y esto resulta evidente, el rabino Shaul, que es el Moisés del Nuevo Testamento, predica a una población donde se adoraban a más de 3.000 ídolos. Y había una multiplicidad de templos, altares, pero él juiciosamente predica sobre ese Elohim desconocido. Y esto fue muy importante, y saber cómo Pablo trató a Atenas debe ser la forma inteligente cuando nosotros nos encontremos rodeados de personas de gran saber, cómo poder enseñar el Evangelio, que es una noticia muy buena que los científicos desconocen, porque para ellos la ciencia es lo único poderoso. Pero lo que no saben los científicos es que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, y el temor a Yahweh es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Vamos a leer a continuación Hechos 17 para poner en consecuencia y poderles explicar la intervención de Pablo en la universidad más famosa de su época, podríamos decir la Universidad de Harvard, pues antiguamente eso era Atenas. Capítulo 17. Y pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 Shabbat, 3 sábados, disputó con ellos de las Escrituras, declarando y enseñando que era necesario que Mashiach padeciese y resucitara de los muertos. Y Yahshua, al cual yo os anuncio, este era el Mashiach. Existía una sinagoga en Atenas, pero aunque había una sinagoga en Atenas, los judíos no creían en Yahshua el Mashiach crucificado como Elohim, y se necesitaba una persona que sí supiera, que sí conociera al Mashiach resucitado, y ese hombre era uno que se encontró con Yahshua en forma personal, años después de su ascensión al cielo, que es a saber Yahshua glorificado, a quien derribó del caballo. Y aunque la Biblia no dice caballo, no se perseguía en ese tiempo a los seguidores de Mashiach en camellos ni en burro, se perseguía en caballo. Entonces Pablo, el rabino Shaul, cayó del caballo y él le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el original griego dice la dinámica: Pablo, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Después se identifica que yo soy Yahshua, a quien tú persigues, o sea, se identificó. Pero cuando Pablo tiene ese encuentro personal con Yahshua el Mashiach, entonces Pablo puede hablar de un Salvador, de un Mashiach glorificado y próximo a venir. Hasta que nosotros no tengamos un encuentro personal con Yahshua en nuestras cámaras de audiencia, no podremos entender
entender nuestra misión en la tierra. Por eso que los seguidores de Yahshua, antes de predicar el Evangelio a los atenienses de hoy, tienen o necesitan tener un encuentro personal con el Mashiach. Y eso se puede efectuar día tras día, y se está efectuando día tras día por hombres y mujeres que buscan a Yahweh de corazón, de madrugada, y se encuentran con Yahshua glorificado. Y ese encuentro es tan poderoso que sus vidas se transforman en un sermón elocuente a todos los que le conocen. Eso es lo que se necesita hoy. Y algunos de ellos se encontraron con Pablo y con Silas, y de los griegos grande multitud, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos, que eran incrédulos, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, malos hombres, y buscando compañía, alborotaron la ciudad, y acometiendo a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Mas no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dando voces: estos que alborotan el mundo también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos hacen contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Yahshua. Y alborotaron al pueblo y a los gobernadores de la ciudad, oyendo estas cosas. Mas recibida satisfacción de Jasón y de los demás, los soltaron. O sea, ellos tuvieron que pagar una fianza para que fueran liberados Jasón. Y en consecuencia de todo esto, fíjense que cuando se va a tener éxito, Satanás alborota una ciudad, alborota un canal, hermanos, para que no tengan éxito. Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entregaron en la sinagoga de los judíos. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, y estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. La presencia y el evangelio de Pablo en aquel lugar, en Tesalónica, fue de tanto poder que incluso en Berea, personas de dinero, de alcurnia, se convirtieron a Yahweh. Mas como entendieron los judíos envidiosos de Tesalónica que en Berea era predicada la palabra de Yahweh por Pablo, fueron y también allí y perturbaron al pueblo. Y luego los hermanos enviaron a Pablo que fuese con Damar y Silas, y Timoteo se quedaron ahí. Y los que habían tomado a cargo a Pablo le llevaron hasta Atenas, y tomando en cargo para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más presto que pudiesen, y partieron. Pablo parte a Atenas, a la capital del mundo de la sabiduría. Pero Pablo había estudiado, y Pablo sabía, cuente los idiomas, sabía griego, hebreo, arameo, latín, árabe. Se estima que Pablo hablaba de 6 a 8 idiomas, y ese prohombre, Yahweh lo envía a predicar el Evangelio en la Universidad del Saber, en la Universidad de Harvard en ese tiempo, con el Evangelio eterno, porque esto es para grandes y para pequeños. Y esperando los Pablos en Atenas, su espíritu se sacía en él, viendo la ciudad dada a idolatría. Tenía más de 3.000 ídolos, una ciudad completamente entregada a la idolatría, y no idolatría cualquiera, sino que una idolatría impresionante. Y discutía con los judíos y religiosos, y en la plaza cada día con los que le ocurrían. Había un lugar que en griego se dice ágora. El ágora era el lugar de discusiones filosóficas, intelectuales, y Pablo se reunía ahí, no con la intención de predicar a Atenas, pero esa ciudad, en los días de Pablo, que tenía 250.000 habitantes, y esa ciudad necesitaba urgentemente que se predicara de un Elohim desconocido, que es a saber, al Yahshua crucificado. Hay que aprovechar las oportunidades, porque hay que trabajar mientras el día dura, porque viene la noche cuando nadie podrá obrar. Déjame aquí abajo en los comentarios si quieres que siga compartiendo más de esas historias de las predicaciones del Rabino Shaul, y recuerda también que está el número del canal en el cual tú me puedes estar apoyando para seguir compartiendo material gratuitamente. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te dé shalom.